Charlando aquí con Caro Lozada, Caro dijo, voy a presentar un proyecto por falsas denuncias, porque si bien el porcentaje de veracidad es muy alto, también hay personas que han sido víctimas de falsas denuncias. Y estamos ante un caso resonante de las últimas horas que tiene que ver con la familia Ghisoni, porque en las últimas horas, Tomás, que es uno de los hijos denunciantes, salió a hacer una aclaración muy profunda y a corazón abierto de algo que pasó en esa familia. Piensen que acá hubo hijos varones que denunciaron a un padre por supuesto abuso y ese padre terminó preso 3 años. Hoy uno de los hijos, Tomás, que es adolescente, en un video que hizo público, salió a contar otra historia que dice, esta es la verdadera historia y la verdad que lo que pasó con mi padre fue una injusticia. Escuchemos este breve relato de Tomás Ghisoni. Es el hijo, uno de los denunciantes de su padre. Escuchen. Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tener miedo, que nos había hecho daño, que nos había lastimado, nos golpeado. Y yo, como hijo, creí lo que me decía. No fue una mentira inventada por mí. Fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre. Pero esa historia, con el tiempo, se transformó en una verdad emocional que no tenía sustento real. En consecuencia de esto, mi papá fue preso 3 años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad. En todo esto, yo también perdí. Perdí la verdad, perdí la confianza en mí mismo, a mi familia y a mi papá durante más de una década. Qué duro, ¿no? Impuesta, una mentira impuesta y sostenida por mi madre. Y el padre fue preso durante 3 años. No solamente perdió el trabajo, sino que imagínense lo que decían de este hombre, ¿no? Abusador de los hijos, un verdadero escándalo. Una familia formada por 3 varones, 2 que se hicieron eco de esta denuncia y 1 que estuvo al margen de la situación. El doctor Ghisoni, que es el papá de Tomás, que dio a conocer a través de su voz su verdad, dijo lo siguiente. Y la verdad que necesito un poco esta difusión que gracias a ustedes me dan para que la jueza Logercio y la asesora Schneider, que hoy están a cargo del caso y que esta madre sigue teniendo a mi hijo Ignacio de 16 años bajo su cuidado, sin tener la tenencia, y necesito un poco este apoyo para que esto se vea, que la alienación parental existe y que un niño miente si está influenciado por cualquiera de los 2 padres, ¿no? Entonces hay que visibilizar esto. Y el tema de las denuncias falsas, la denuncia falsa hace un daño atroz, no a una persona, hace un daño atroz a la sociedad. Lo dice el señor Pablo Ghisoni, que estuvo preso 3 años, supuestamente, por ser abusador de los hijos, cuando los hijos ahora dicen que fueron sometidos a una mentira atroz. Familias explotadas, vínculos rotos, mucha gente cancelada en estos tiempos, porque es fácil tirar una acusación y después ¿quién lo prueba? Che, este es aquello, esta es aquello. Un tema realmente preocupante. Y Andrea Guasi, con quien vamos a hablar, es impulsora de un colectivo Basta de Falsas Denuncias, que fue creada después de una situación personal que tuvo con su esposo, que estaba a cargo del sub-15 y sub-17 del fútbol femenino nacional, con una denuncia muy severa. Y creo que está trabajando con Carolina Lozada a ver si tenemos algún formato de ley para poder trabajar con seriedad en este tema, y quien tenga que denunciar cosas que son ciertas lo haga, y quien denuncie cosas que son mentiras o falsas se abstenga de la situación. Andrea, un gusto conocerte, buen día. Paulo Vilouta por acá y todo el equipo, ¿cómo estás? Buenos días Paulo, buenos días equipo, muchísimas gracias por este espacio, gracias. No, por favor, un gusto conocerte. ¿Te hiciste eco de esto a partir de una situación personal que viviste? No digo igual que la de la familia Ghisoni, pero también muy delicada para vos, para tu pareja, para tu gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, el tema de las falsas denuncias de género atentan directamente contra el honor y buen nombre de la persona. No es cualquier tipo de denuncia que después uno dice, bueno, ya lo resolví, un robo, una estafa, y sigue avanzando la vida. Desgraciadamente, las personas que están acusadas de este crimen tiene que ser aberrante y el objetivo es desaparecerte. Eso es lo que le pasó a mi esposo, Diego Guachi, que sí estaba a cargo de las selecciones juveniles. Tomó la decisión junto con nosotros de regresar a Argentina. Estábamos viviendo en Estados Unidos cuando Tapia le hace esta propuesta, e inmediatamente a partir de ese momento
tanto, esto está demostrado en la FIFA porque fue una acción administrativa que se llevó adelante. Estas personas nunca fueron a la justicia ordinaria argentina. Personas que Mi esposo denunciaron a tu sí, marido, llegó al jugadoras de caso. fútbol. Jugadoras, Gabriela Garton, Aldana Cometti, Camila Gómez Ares, Luana Muñoz. Colaboró en todo esto Carlos Borelo, que era el técnico de la selección mayor, que siempre estuvo en contra, y armaron todo esto pensando que iba a quedar todo así. La verdad es que cuando se demostró en la FIFA, nosotros nos enteramos que ellas pedían $25.000 y 2 años que quede afuera. Diego dijo, no, esto es mentira, voy a pedir el juicio a la FIFA dentro de los estatutos que hay dentro de la FIFA. Se llevó adelante el juicio. No fueron al juicio, no fue la abogada que las representaba, no presentaron pruebas, no presentaron testigos. Resolución, Diego presentó más de 100 testigos, todas jugadoras, diciendo que era todo mentira. A partir del momento de la absolución, y ahí es donde yo voy a poner una similitud con el caso de Pablo Ghisoni, Sí. colectivos feministas armaron un scratch en la puerta de la AFA. Colectivos que se han formado durante todo este tiempo, y los mismos que, por ejemplo, Andrea Vázquez, la denunciante de Pablo Ghisoni, armó 2 organizaciones durante este tiempo, durante estos 10 años, que se ocupaban de escracharlo en la clínica donde trabajaba, en la escuela donde iba Fran, que era el hijo que se quedó con Pablo. Son organizaciones que, por ejemplo, armaron en nuestro caso el escrache en la puerta de la AFA. O Y sea es ahí que el donde yo caso me empiezo a de involucrar. Ghisoni, que ahora es tan público en la Argentina, como el tuyo, tuvieron algunos puntos de coincidencia, no solamente porque había denuncias falsas, sino por el hostigamiento de grupos sin saber la verdad. Exactamente, exactamente. Es que no existe el interés por la verdad cuando se trata de falsas denuncias, porque ya de base saben que es una mentira. Entonces, a partir del momento en que se instala la mentira, el oportunismo detrás de lo que es la perspectiva de género, desgraciadamente, que en un momento hasta yo lo aceptaba, porque decía, existen las víctimas de violencia, existen las personas que están vulneradas por otras personas, pero no sin género, no estamos hablando, acá estamos hablando de cualquier tipo de persona puede ser violentada. Yo las aceptaba. Llegó un momento en el que esta cuestión del género y de la violencia de género fue empezada a ser manipulada y siendo utilizada para dañar y desaparecer. En la cúspide de las falsas denuncias están las separaciones conflictivas. Una separación conflictiva Eso es siempre lo máximo, claro. implica una falsa denuncia. Claro. Sí. La base del delito, la piedra fundacional de las falsas denuncias fueron las separaciones conflictivas. Mirá. Pero después empezaron a ver las otras, las de abusos intrafamiliares que se ocultan denunciando a un docente. Por ejemplo, yo siempre pongo y le pedí autorización a Ramón Dupuy, al abuelo de Lucio Dupuy, para poner este ejemplo. Si las asesinas de Lucio se les hubiese ocurrido la perversa idea de denunciar al docente que estaba en el jardín, ¿quién estaría preso en este momento? El docente. ¿Se Exacto. entiende? Sí. Ellas eran feministas, pertenecían a un colectivo. Obvio que yo particularmente siento que toda denuncia hay que investigarla, nunca hay que descartar nada, pero tenemos que tener prueba. Y tenemos que estar seguros que hacer una falsa denuncia tiene que tener también una durísima sanción, porque acá en el caso puntual de estos chicos, ¿viste? Tomás, los hermanos, tal vez fueron influenciados y hablan de una situación impuesta y sostenida por la madre, pero en el caso de los mayores no podemos seguir y decir, che, mira, esto me molesta, voy, te hago una denuncia y te fulmino, o en redes sociales publico cualquier cosa tuya y te saco de encima. Me parece que hay que trabajar ese tipo de formato, ¿no? Sí. Un día, la verdad que toqué muchas puertas después de lo que pasó con mi esposo en el 2022, que hoy pueda decir que la persona que me escuchó, que empatizó, que un día antes de Año Nuevo me reúno con ella, que es Carolina Lozada, y empieza a llamar a todo su equipo de trabajo, diciendo, necesito hablar de esto, ¿qué podemos hacer? Y a partir de ahí empezamos a trabajar en un proyecto de ley que se presentó 7 meses después. Para mí es algo clave, porque hoy existe en el Código Penal las falsas denuncias, pero no de este tipo. Y el daño que generan este tipo de falsas denuncias es criminal, porque de hecho te pueden meter preso hasta 26 años, incluso más que un asesinato, incluso más que un crimen cancelado, y después es muy difícil volver, porque yo ahora al señor Pablo Ghisoni
el dolor que debe tener él haber estado preso. Lo acusaron de violar a sus hijos, toda esta historia dramática. En el caso de tu marido, supuestamente también abusador de jugadoras de fútbol. Después cuesta volver. Bueno, mira qué increíble eso, porque él nunca fue denunciado por abuso sexual. Ajá. Pero cuando instalan en los colectivos o en las redes o lo que fuera, y se habla de violencia de género, lo primero que se dice es abuso sexual. Claro. Cuando en realidad, por ejemplo, mi esposo nunca fue denunciado por abuso sexual. Jamás. Fue daño psicológico y acoso. Nunca fue. Y el instalar eso para cualquier persona con una mente y con una cuestión sana, un ciudadano sano, profesional, que solamente se dedica a progresar, a vivir, a cuidar a su familia y demás, es desastroso. No solamente para el denunciado, sino también para todo su círculo, ya sea familiar, social. Es un efecto criminal en todas las personas que están cerca a él. Y vos decís, pierden todo. Nosotros en este momento estamos viviendo en Italia porque mi marido no pudo recuperar ninguno de sus puestos laborales en Argentina. Trabajaba para la FIFA, para la Conmebol, para la selección. Cuando lo notificaron de esta denuncia, él estaba dando cursos en Estados Unidos, porque siempre lo llamaban en las universidades. Trabajaba en la escuela de técnicos de Vicente López. No todo recuperó cambió. Uno solo de sus trabajos. Exacto. Andrea, lo voy a seguir con vos y con Carolina, con mucha atención. Sí. Porque me parece que tu caso, que no lo conocía, y ahora el de los Ghisoni, visualiza esta historia donde hay que poner un límite como a todo, ¿no? Y las denuncias se hacen cuando hay cosas para denunciar o cuando uno tiene una duda sobre algo, pero no inventando y no mintiendo. Así que un gusto conocerte. Gracias. Y simplemente esto, difundir y conocer. Hoy el proyecto de ley ya tiene dictamen y estamos esperando que se debata en el Senado para que todos tomen conocimiento y conciencia de lo que son las falsas denuncias de género. Muchas gracias. Un gusto, Andrea, un cariño. Muchas gracias. Gracias. Andrea Guacci es la impulsora del colectivo Basta de Denuncias Falsas, tomando mucha